otra vez. Nuevamente me toca impartirles el módulo. Ya ven que el semestre pasado estuvimos trabajando en el módulo 3, que venía siendo lo de redes. Ahora me toca impartirles el módulo número 4, que es ahora sí que digamos mi especialidad. Bueno, se llama gestión de información a través de manejadores de bases de datos. ¿Qué viene siendo específicamente? Pues vamos a aprender qué son, cómo se manejan y todo, bueno, muchas cosas sobre las bases de datos, ¿sí? No sé si alguna vez les expliqué, pero ahora sí que las bases de datos son, digamos que la parte más importante de todos los sistemas y todas las aplicaciones. Son el alma de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque los datos son lo que construyen un sistema. Digamos que, por ejemplo, en Facebook, ¿qué haría yo sin los datos del usuario? Nada, sí, absolutamente nada. En un sistema de ventas, ¿qué haría yo sin los datos de mis productos o de mis proveedores? Pues, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, los datos son los que, digamos, que constituyen a los sistemas o las aplicaciones. Por eso es tan importante tener algo para organizar esos datos, que en este caso son las bases de datos, ¿sí? Entonces vamos a ver en este submódulo, yo le voy a dar los dos submódulos. Como saben, pues estamos atravesando tiempos difíciles, donde no podemos regresar a la escuela. Esperemos que ya en enero, bueno, a lo que se ve, ya en enero vamos a poder regresar a clases presenciales, pero por lo pronto, pues vamos a trabajar de esta forma. Incluso, pues, considero que tienen un poco de suerte porque vamos a llevar, digamos, 3 parciales en 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? De 3 semanas cada uno, entonces las actividades van a ser facilitas. Ahora sí que para pasar únicamente tienen que hacer las actividades y son fáciles. Entonces, pues espero que trabajemos de una buena manera otra vez, como el semestre pasado, y pues vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, para comenzar, vamos a ver qué es un dato. Yo pienso que ya tenemos la noción de qué es un dato, pero en sí, un dato es una cifra, o un número, o un carácter, ¿sí? Cifra, número o carácter de cualquier tipo, ¿sí? Es un dato que su característica es que está, digamos, digamos que no está organizado, ¿sí? Un dato puede ser una palabra, puede ser un número, puede ser lo que sea, ¿sí? Ahora, ¿qué es una base de datos en informática? Porque, por ejemplo, una base de datos puede ser una biblioteca, es una base de datos porque hay libros organizados, ¿sí? Es una base de datos. Un archivero, como los que tenemos ahí nosotros en la escuela, donde tenemos sus carpetas con sus papeles cuando se escriben, es una base de datos porque es una colección de datos. Pero en informática, ¿qué viene siendo una base de datos? Es una colección de información que se almacena en una computadora y con la ayuda de un programa, ¿sí? Eso es una base de datos. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Digamos, una lista de reproducción es una base de datos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos datos que son las canciones, entonces están organizados y ya se convierte en una base de datos, ¿sí? Una biblioteca virtual también es una base de datos, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar las bases de datos conforme a los sistemas, por así decirlo, ¿sí? Y para esto necesitamos primeramente recolectar los datos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un sistema para mi escuela, ¿sí? Porque está muy desorganizado las clases, los maestros, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero hacer un sistema que me permita saber a qué hora es mi clase, quién es mi maestro, cuál es el horario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Perdón. Tengo que hacer una base de datos, ¿sí? Y para hacer una base de datos, ¿qué tengo que hacer primero? Pues ahora sí que tener los datos, ¿sí? Porque, bueno, ¿cómo voy a hacer una base de datos sin datos? Entonces, lo primero que tengo que hacer al hacer una base de datos es
recolectar los datos, bueno, lo que le llamamos en informática recolección de datos. Que básicamente pues es, por ejemplo, si es para una escuela, ir a preguntar a los maestros, oiga, ¿qué materias da usted? ¿Cuál es su nombre? A los alumnos, ¿en qué carrera estás? ¿Cuál es tu horario? ¿Qué carrera tienes? ¿Sí? Y ya que tengamos todos esos datos, pues ahora sí los vamos a organizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en informática a organizar todos estos datos? Existe algo que se llama sistemas manejadores de bases de datos, ¿sí? O SGBD, ¿sí? Perdón. Bueno, en este caso es sistemas gestores de bases de datos o manejadores, es lo mismo, ¿sí? Pero esos programas nos ayudan a organizar nuestros datos. Ya cuando nosotros hacemos la recolección de datos, que la información de los alumnos, de los maestros, de las materias, por ejemplo, si fuera de una tienda, ya cuando tengo mi información de mis clientes, de mis productos, de mis proveedores, etcétera, etcétera, ahora sí, pero ¿cómo la acomodo? ¿Cómo la voy a acomodar? Pues para eso, pues tenemos esto, ¿sí? Que son los sistemas gestores o manejadores de bases de datos, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero primeramente ocupábamos saber qué es un dato. Dijimos que un dato es cualquier tipo de carácter, letra o número que ande por ahí. Y una base de datos pues es una colección de datos o de caracteres que su característica es que la vamos a tener de manera organizada y nos va a ayudar a hacer algo, en este caso un sistema, ¿sí? Y bueno, la primera actividad que vamos a realizar, en el cuadernillo viene la primera actividad. En este caso son varias preguntas correspondientes a lo que les acabo de mencionar. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos de datos que existen en informática? Como ya les expliqué, un dato es un carácter cualquiera, ¿sí? Pero existen muchos tipos. Entonces, la primera pregunta que van a investigar ahí en el documento de Word o en su libreta, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de datos? Siguiente pregunta es, ¿cuál es la herramienta de Microsoft Office que nos ayuda a manejar bases de datos? Nosotros pues ya vimos el semestre el módulo de Microsoft Office y vimos PowerPoint, vimos Excel, vimos Word, ¿sí? Pero existe una herramienta de Office que nos ayuda a manejar bases de datos. En este caso ustedes van a investigar cuál es esa herramienta y sus características, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿qué es un carácter? ¿Sí? Ya vimos lo que es un dato, pero ahora vamos a ver qué es un carácter, que son cosas distintas, ¿sí? Y por último, tenemos esta pregunta. ¿Cuáles creen o cuáles son las aplicaciones de las bases de datos en el entorno comercial, ¿sí? En el comercio? ¿Para qué sirven?
las bases de datos. Les doy un ejemplo, ya les di un ejemplo en el de la tienda. Por ejemplo, para hacer el sistema con el que cobran los Oxxos se necesita una base de datos. Sí, ese es uno. Me van a investigar otras 5 aplicaciones que consideren, o no que consideren, sino que sean las que, o sea, sean reales, aplicaciones reales de las bases de datos en el entorno comercial, ¿sí? Y esa sería la primera actividad que vamos a hacer. Voy a estar subiendo aproximadamente 1 o 2 videos por semana y ya les voy diciendo cuál es la actividad del cuadernillo que vamos a ir realizando. Sí, tenemos 3 semanas nada más para trabajar antes de la evaluación, ¿sí? Entonces, como les vayan terminando, me las envían y al final les reviso todas. Si las tienen todas, pues ya de ahí sacamos la calificación. Como les dije, examen, en este caso pues no va a haber, ¿sí? Entonces pues sería todo de mi parte, les agradezco y pues espero que podamos seguir trabajando de esta manera. Gracias.